que sí, porque la adolescencia, lo señalábamos con ese periodo un poco complejo y que buscamos también hacerlo mucho más ameno, sobre todo al entorno, a que apoyen esta temática, esta edad que en muchos casos se adelanta. Vamos a preguntarle, por supuesto, acá al especialista, al pediatra endocrinólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, quien además es académico acá de la Universidad de Concepción, el doctor Tomás Muñoz Pérez. Doc, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto estar es muy aquí importante también. para nosotros el ir comprendiendo lo que es toda esa época, ¿no? de la pubertad. Muchas veces no entendemos a nuestros hijos e hijas cuando pasan por periodos súper complejos, ¿verdad? Incluso desde lo psicológico. ¿Cómo definir lo que es la época de la pubertad, doctor? Claro, o sea, la pubertad básicamente es el proceso completo por el cual el niño se transforma en adulto. Que es un proceso bien complejo, tanto desde el punto de vista de cambios físicos, cambios hormonales, cambios de mentalidad, cambios psicológicos, sociales. Entonces, lo que hemos visto en estas últimas par de décadas es que este proceso se ha ido constantemente adelantando y en parte puede ser un gran problema porque en el fondo los niños y niñas muy chiquititos obviamente no tienen la suficiente madurez para procesar y saber qué hacer con todos estos cambios, todas estas cosas que le están causando, que ya de por sí el proceso de la adolescencia y de la pubertad es un proceso que es estresante, y si uno además se la sobrecarga a un niñito chiquitito que todavía, no sé, pues está con mentalidad de niño, es complejo. ¿Qué hay ahí respecto a todo el tema hormonal? ¿Cuáles son esos principales cambios y que en esta oportunidad todo lo que hay con la pubertad precoz debiésemos tomar en consideración? Porque yo lo consultaba fuera de cámara, ¿qué tanto influye la genética? Considerando, no sé, en las niñas la primera menstruación que llegue a cierta edad, en la madre, probablemente la niña va a ser similar. ¿En qué cosas no debiésemos tener en consideración y en qué momento la mamá, el papá, el adulto responsable decir, oye, esto parece que se está adelantando un poquito a lo establecido? Claro. Bueno, hay una secuencia de eventos que está estudiada, como los límites clásicos que todavía ocupamos al día de hoy están desde los años 60 más o menos, que dice que la niñita parte en algún punto entre los 8 y los 13 tiene que partir con el botoncito mamario, que sería la primera manifestación en las niñas, y el niño debería partir después de los 9. Ahí un poquito más laxos los tiempos en el niño, pero más o menos no debería suceder nada de pubertad antes de los 8 en la niña o antes de los 9 en los niños, considerando la aparición del olor axilar, el vello púbico, las espinillas, el botoncito mamario en la niña, el crecimiento de los genitales, etc. Es a veces un poco complejo para los papás darse cuenta, salvo, no sé, por el tema del vello púbico, que ya es como un poquito más notorio. Pero claro, ahora también hay mucho sobrepeso infantil, entonces muchos papás no saben si la niñita realmente tiene abultadito el pecho por el sobrepeso o es realmente el que está la glándula empezando a crecer. Así que la recomendación es que ante cualquier duda de que algo esté pasando antes de los 8 años en una niñita o antes de los 9 años en el niño, hay que consultar con médico, puede ser primariamente con médico general o con pediatra o endocrinólogo directamente para salir de la duda. Porque estos cambios al principio pueden ser bien sutiles y de un momento para otro pueden empezar a acelerarse rápidamente. Así que hay que estar ahí atento y también sí que hay alguna edad así como razonable en la cual uno puede llevar así con forma preventiva al médico en ese sentido. Yo diría que más o menos a los 8 años en una niñita, 8 o 9 años en la niñita o 10 años en el niño es como un buen momento para llevarlo al médico, hacerle un chequeo general, porque además los controles sanos, los controles de consultorio habituales como que llegan a los 6 años y después de los 6 años si no se enferma, no se lleva al médico. No van al médico. Entonces, es importante seguir ese recorrido también de algunos exámenes que se puedan hacer con nuestros hijos e hijas. Bien dice usted, doctor, a partir de los 7 años. ¿Cuáles vendrían siendo esos exámenes de rigor que debemos de ir realizando a nuestros niños cuando ya comienzan en este periodo? Claro. O sea, yo diría que más que algún examen propiamente tal, el chequeo médico. En el fondo, ver cómo va con la estatura, ver cómo va con el peso y ver si es que hay algún signo o no de desarrollo en ese entonces. Si es que los signos aparecen antes, obviamente al momento que aparezcan hay que ir al médico.
pero dentro de las cosas que uno podría hacer, que da mucha información y nos sirve para orientar todo lo que es el seguimiento posterior, es una radiografía que se llama de la edad ósea, de la edad del esqueleto, que por consenso se toma en la manito izquierda, suponiendo que la mayor parte del mundo es diestro, pero debería básicamente tomarse en la mano no dominante. Habitualmente si uno no le dice nada al tecnólogo, te lo va a tomar en la mano izquierda. Pero es un examen que nos da mucha información. Uno, desde el punto de vista de cuánto le queda a esta persona para crecer, como para hacer más o menos una proyección de estatura hasta cuánto va a llegar. Y otro para ver más o menos en qué grado de desarrollo general está, que va un poquito como bien alineado, bien sincronizado el tema del crecimiento interno y de los huesitos con el tema de la etapa del desarrollo. Entonces, en el fondo, cualquier radiografía que muestre más de un año y medio de diferencia entre la edad como biológica con la edad real de la persona, como que molesta y da un pie adicional a hacer más exámenes, que ella sería, en el caso de la niñita, hacer una ecografía ginecológica para ver que el útero y los ovarios no estén empezando ahí a agarrar vuelo antes de tiempo. Y se pueden medir algunas hormonas en sangre también para ver si es que hay, sobre todo para descartar alguna enfermedad de base que podría estar causando este desarrollo anticipado. Sí, porque ¿cuáles serían las principales complicaciones de que se genere un desarrollo de manera precoz? ¿Esto se llega a controlar, no sé, médicamente para que no vaya avanzando, o se va generando chequeos constantes para ir ver cómo va esta evolución? Y lo que hay precisamente con, no sé, 20 años atrás, ¿qué dice la literatura de cómo ha ido cambiando también esto? Porque antes uno decía, oye, a los 15 años, y ahora cuando hablamos de adolescente ya está muy estandarizado, no sé, 13 años ya, ya es un adolescente. Pero ¿cómo ha sido también este cambio, evolución o involución en toda esta materia? Bueno, ha sido bien paulatino. De hecho, el promedio de la primera regla de la menarquia en la mujer a principios de los 1900 era a los 15, 16 años. A mitad de siglo ya pasó a ser como los 14, en los años 90 era a los 13, a principios de los 2000 era a los 12 y medio, y ahora yo creo que no hay un estudio así como por lo menos en Chile, pero al ojo debería ser 11 3/4 más o menos el promedio en el cual a las niñitas le está llegando la regla. Entonces antes algo que sucedía así como en séptimo, octavo, primero medio, ahora está siendo en quinto, en sexto, en cuarto. ¿Y a qué se debe? Que con los años ha ido bajando en edad, digamos, la menstruación. Hay muchas teorías, probablemente son todas juntas que suman, pero va mucho que ver con el tema como del estilo de vida moderno. Por un lado, el sobrepeso, el exceso de grasa corporal, la grasita produce una hormona que es un estimulante de la pubertad. Entonces lo que se cree es que hay una cierta cantidad de grasa corporal, que es como un punto crítico sobre el cual el cuerpo ya se siente en capacidad incluso de embarazarse, de reproducirse, claro, y se prende la pubertad. Pero incluso en niños y niñas que son flaquitos igual estamos viendo mucho más pubertad precoz que antes, así que no es el único factor. Mucho se habla de la alimentación, de los pollos con hormonas, de la leche, de la carne y de todo. La mala calidad de vida también. También, incluso con ser niños flaquitos, el sedentarismo también hace que esta misma hormona de la grasita aumente. Entonces, es importante que los niños tengan educación. Sí, me acuerdo como típico, los deportistas siempre se les atrasaba, claro, o llegaba más tarde, mejor dicho. Así es. Últimamente también se le ha dado mucho énfasis a lo que es el sueño, porque cuando uno duerme poco, duerme mal, aunque duerma muchas horas, pero si se acostó tarde esa noche, durante las 24 horas siguientes tiende a una de las glandulitas producir más hormonas, ahí más irritable, más saltona. Entonces todas estas cosas van dando así como pequeños estímulos al cuerpo que como que los va preparando, los va sensibilizando. También se le echa mucho la culpa al tema de los plásticos y estos microplásticos, el bisfenol, el BFA, los talatos, estas como sustancias que hoy en día todo viene envasado en un plástico. Los niños llevan la colación al colegio. Calentar el pote calientan el pote en el microondas. Es como de todo un poco. Y probablemente cosas que no tenemos mucho de cómo arrancar, porque ya son cosas que están instauradas en la sociedad, en el estilo de vida.
Así que es parte lo que nos tocó, y en particular quizás uno de los factores más importantes es el estrés. Por la misma glándula que produce la hormona del estrés también produce hormonas sexuales. Y se vio un quiebre así muy importante en el mundo entero al mismo tiempo con el tema de la pandemia. Que países que instauraban el confinamiento, a los poquitos meses empezaban a aumentar los casos de pubertad precoz. Y se veía antes situaciones más o menos similares en países en guerra, en el fondo que explotaba la guerra y a los poquitos meses había más casos empezaban un poquito los casos a aumentar. Porque probablemente por esto mismo, el tema del estrés, de la angustia, el miedo, la preocupación constante hace que se liberen más de esta Pero una cosa es que el hormona. cuerpo esté trabajando y otra cosa es lo que está pasando con nuestra mente. Claro. Y ahí se puede generar una Ahí se puede dicotomía. generar, y ahí está como me preguntabas de las complicaciones, Claro. cuáles son las cosas adversas, porque la pubertad precoz afecta como 95% niñitas y 5% niñitos. O sea, las niñitas se llevan de todas formas la peor parte. Además de que no es el único factor, pero no es tanto mito que la niña le llegue la regla y deja de crecer. Como que hubo un quiebre ahí de ahí en adelante, que empieza a crecer más lentito, sí. Y finalmente se crece no más de 3 años después de la regla y ahí queda. Doctor, ¿qué podemos hacer en caso de tener, por ejemplo, a nuestros hijos en este proceso y periodo complejo de la pubertad precoz? Porque a cierta edad, como usted bien dice, ya es más normal, las compañeritas ya están más o menos en lo mismo, pero cuando somos las primeras, los primeros, obviamente que es complejo, pues ¿cómo lo debemos abordar como papás? Sí, ahora ahí hay que ver, porque obviamente una niñita, 7, 8 años, que esté menstruando es completamente anormal. Y ahí básicamente existen tratamientos para bloquear las hormonas de la pubertad, para que se mantenga ahí en stand-by hasta que sea una edad más razonable. Habitualmente tendemos a mantener este medicamento, este freno puesto hasta como los 10 años, cosa de que parta desde cero su desarrollo de ahí para adelante y ya la regla le llegue 11 y medio, 12 y medio, que ya es como un rango ya bastante más dentro del parámetro. Porque en aquellos niños y niñas que no tienen una enfermedad causante de la pubertad precoz, que afortunadamente son la mayoría, que fueron causados probablemente por todo este conjunto de elementos que hablamos recién. Y en general este desarrollo precoz no les genera ningún daño a su salud, a su cuerpo, biológico, en el fondo físico. A lo más que no crezca tanto. Claro, a lo más que pierda un par de centímetros de estatura, pero el gran tema está desde el punto de vista psicológico, en el fondo, que una niñita en tercero básico, en cuarto básico, esté menstruando. Las hormonas igual generan cierto cambio a nivel cerebral ahí de maduración anticipada, entonces es más que nada por ese lado que se ven las principales consecuencias, porque en el fondo, claro, esta niñita que ya tiene cuerpo de mujer y está también como en otra parada de punto de vista como psicológico, social. No se siente bien con sus compañeras que están ahí jugando con muñecas, que están ahí con juegos de niña chica, y ella como que ya no le interesa, entonces se empieza a aislar, o lo que también sucede es se empieza a juntar con niños mayores. Entonces esto hace que los niños y niñas que tienen pubertad precoz tengan una exposición mucho más temprana a alcohol, a tabaco, a drogas, a actividad sexual a menor edad. Entonces, más por ese lado psicosocial que vienen las principales complicaciones asociadas. Lo que hay, Doc, precisamente con esa materia, de que los chicos, chicas que lleguen a la adolescencia, finalmente siguen siendo niños de una u otra forma. Y yo creo que ahí quizás es como el tirón de orejas para la sociedad, de cómo tratamos a estos niños, estas niñas, sobre todo cuando están ingresando en este proceso, donde uno entiende que años atrás era, no sé, a la niña le llega la menstruación y ya eres mujer, ya puedes ser madre y se trataba de otra manera. Pero el respeto, el cariño y la contención también, porque es cosa de volver uno también a esa época de lo que pasaba en la cabeza de uno, de los temores, de los miedos, de las vergüenzas, y quienes no tuvieron ese cariño y esa contención
también puede tener una repercusión en la adultez de cómo nos desarrollamos en la sociedad, en la esfera que estemos. ¿Cómo podemos también trabajar esa materia desde lo familiar, desde los barrios, desde las casas, desde el colegio? Y nosotros acá cumpliendo nuestro rol también como medio de comunicación, entendiendo que hay cosas biológicas, pero también hay cosas que tienen que ver con que no porque aparezca el botón mamario la niña deja de ser niña. ¿Cómo también esa contención a los padres y de hacerle entender, sobre todo quizás a generaciones más pasadas, lo que debiese ser en estos momentos? Claro. Sí, pues ahí lo importante es el punto de vista, como se bien dice, familiar, el tema de la contención y la comunicación sobre todo. En el fondo, yo creo que la mayoría de los papás ven que la niñita, el niñito está con cambios así muy acelerados y se estresan, se urgen y van al médico así como a buscar la causa y buscar la solución. Pero lo que muchas veces queda de lado, incluso en aquellos que reciben tratamiento, es como que ya, paramos el incendio, no le va a llegar la regla a la niñita, ya, todos felices. Pero falta la otra parte, falta la parte ahí de la conversación, que eso ya es de cada papá, mamá, sentarse con su hijo y conversar de los cambios que vienen, de todo lo que va a estar sucediendo, de que ellos están ahí disponibles, de contarles sus propias experiencias. Los los niños más chiquititos que tienen hermanitos mayores, también ahí los hermanos mayores también siempre se suman ahí a apoyarlos. Pero es bien importante esa parte porque incluso me ha tocado niñitas, sobre todo, que están ahí en edad y como medias límites, que son francamente precoces, pero no tan precoces. Y resulta que los papás han hecho un súper buen trabajo ahí como de antes, pues de irla preparando, conversando de todo, que al principio es súper incómodo para como uno como papá, así como de hablar ahí de que la flor y la abejita o que la cigüeña, que qué sé yo, como que cada papá ahí verá qué cuento que le dice, o si a Fran de frente saca el libro de biología y le empieza a mostrar así ya más extremo, pero... Y cuando los niños tienen preguntas, mi hija que tiene 7 años cumplido recién, veníamos de vuelta de un paseo que hicimos el fin de semana, después de aportar con la televisión, y nos pregunta a mí y a mi marido, ¿cómo se hace, cómo nacemos papá y mamá? ¿Por qué, por ejemplo, la mamá quedó embarazada? Porque los papás se querían mucho. Entonces yo le dije en base al amor, pero ¿cómo el amor? Y mi marido inmediatamente no le dio. Entonces dijo, lo conversamos en otro momento, cuando sea un poco más grande. Vaya a dormirnos. Sí. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Porque claro, los chicos también, donde van viendo que se desarrolla lo otro, de otra manera va cambiando de hecho, todo. Ya, no sé, pues ya en segundo y tercero básico, muchas veces dentro de la misma malla van ya elementos como de, no así tan explícitos, pero sobre todo muchos elementos ahí de autocuidado, de conocer el cuerpo, la diferencia entre el niño y las niñas. Probablemente a los 7 años no es el momento para decir que claramente cómo sucede en realidad. Pero precisamente este es muy buen concepto, esto del no, que el papá y la mamá que se querían mucho y nació Chocapic. No tengo en ese sentido la mejor fórmula porque... Vamos a sí, de acuerdo a cada realidad de la familia. Pero en base al amor. A veces da gusto como algunos papás, como decía, tienen un enfrentamiento así súper abierto y súper ahí cercano con los niños. Del punto de vista que, no sé, pues han tocado niñitas ya que van a menstruar como a los 9:30, 9:75, que igual la cosa, pero dicen, no, sí, ya lo conversamos y ya está súper bien preparada para todo, le tenemos su kit SOS y la verdad que no queremos el tratamiento hormonal porque si no le va a dar ningún beneficio así a su salud más que el tema psicológico y encontramos que el tema psicológico está súper bien, así que no, vamos a dejarlo ahí a lo natural. Así que eso es importante, la comunicación, la comunicación constante y no hay ni que normalizarlo 100% ni tampoco así entrar en pánico, porque como decía, la mayoría de las veces no hay una enfermedad, un tumor, un trastorno hormonal, algo que esté llevando a esta cosa, sino que probablemente
en cierto modo como la evolución humana que va hacia un adelanto más acelerado de lo que quisiéramos. Pues nos quedamos con esa Un aplauso reflexión. Agradecerle que nos hayan podido acompañar para aclarar también todo esto que pueden vivir muchos padres, madres, adultos responsables en estos momentos. Nos estamos viendo, que tengas excelente semana. Muchas gracias.